Te voy a mostrar cómo trabajar de manera avanzada la indicación del tiempo de compás y aplicarlo a tus partituras. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical, te doy la bienvenida. En Latinoamérica es frecuente que encontremos una diversidad de ritmos, esto es propio de esa amalgama, de esas influencias afro y también que se cruzan con las influencias europeas a partir de las cuales se consolidó muchas de las músicas tradicionales de los diferentes países de Latinoamérica. Pero también, incluso en la música anglosajona, es posible encontrar que escuches algo como esto. América, de West Side Story, de Bernstein. Estas combinaciones de 3/4 con 6/8 podríamos resolverlo escribiéndolo en la partitura. Vamos a mirar entonces cómo se podría lograr. Vamos en primer lugar a crear la indicación de compás. Para ello, activamos la herramienta de compases, mírala por acá está. Vamos a elegir entonces que ahí hay un 3/4. Voy a ponerte, por ejemplo, lo que pasa en otro ritmo colombiano, que es... Se llama la caña. Es un ritmo representativo de varios departamentos del interior de Colombia. Y mira, por ejemplo, lo que sucede con el bambuco. El cabello rizado, los labios rojos, antioqueñita, antioqueñita. Una mezcla de 6/8 y 3/4. Y también te tengo otro ejemplo en y para mí una muchacha perladita y morena, una rubia de ojos claros. ¿Ves? Ahí también hay una mezcla de 3/4 con 6/8. El bambuco es una mixtura exquisita, muy rica de diversidades rítmicas. Ha sucedido incluso que hay un debate a veces sobre la forma de escribir un bambuco, si lo correcto sería escribirlo a 3/4 o a 6/8. Y aquí te voy a proponer una forma como de salirnos en limpio del debate, aprovechando también algunos argumentos que nos dejó claros Hernán Restrepo Duque, Luis Uribe Bueno hace unos casi 30 años. Entonces, en primer lugar, creamos esa indicación de compás de 3/4. En el caso tal de que ya tuvieses música escrita, es importante que acá revises que tengas activada Rebar Music, redefinir barras de la música. Vamos a ir a la opción Composite. Después de que tenemos asignado el 3/4, vamos a esta opción, más opciones, y acá en más opciones vamos a decirle a Finale que no vamos a utilizar esta apariencia. Sí se va a usar estas duraciones, pero no esa apariencia en la indicación de compás. Por eso debemos activar esta opción que tenemos en este lugar. Y acá en componer podremos configurar que lo que deseamos es un compás de 3/4 y que también deseamos un compás de 6/8. Míralo cómo se ve allí, lo va a mostrar de esta manera. Vamos a darle a aceptar y aquí lo hemos obtenido, la apariencia. Recuerda que en el curso de Finale, que puedes ver el enlace acá en la descripción del video, explico todas las funciones posibles de escritura, de ingreso de notas y también muchas actividades básicas e intermedias en el uso del software Finale. Vamos a acomodar compases, Shift Command M en el caso de Mac, y acá podemos redistribuir los compases para que nos queden de a 4. Listo, voy a hacerle un zoom adicional para que lo veas más claro. Ahora lo que nos está incomodando acá es el signo más. Vamos a desaparecerlo de la siguiente manera. Vamos al menú documento, opciones de documento. Posteriormente a eso venimos acá a la indicación de compás y acá en donde dice score, vamos a decirle que no queremos que nos muestre el signo más, sino que nos muestre el compás vacío. Para eso elegimos esta celda 202. Y lo mismo hacemos en las partes. No queremos el signo más, queremos que esto nos quede vacío. De esa manera logramos desaparecer el signo más. Ahora lo que nos está faltando resolver es la creación del paréntesis. El paréntesis lo vamos a realizar con la herramienta expresiones. Activamos la herramienta, damos doble clic por acá dentro de un compás y me parece bien que en miscelánea o en diversos, como está acá en Finale en español, podremos crear una nueva. Y para crear una nueva voy a hacerlo de la siguiente manera, paréntesis, 2 espacios,
paréntesis, voy a seleccionarlo y le voy a decir que quiero esto en fuente maestro para que quede muy parecido a cómo están los números de la indicación de compás. Bien, y ahora el tamaño de la fuente, voy a asignarle un tamaño 54. Tú puedes elegir un tamaño a tu gusto, por ahora te pongo a consideración el tamaño. Otro último paso es la posición. Te recomiendo que la posición de esto sea centrado. Y acá vamos enseguida a ver una opción que nos va a ahorrar mucho trabajo, algo que también hemos visto en otros videos de nuestro canal. Ahí tenemos una indicación de paréntesis, pero ¿qué sucedería si tenemos un score y habría que agregarlo muchas veces en todos los lugares? Entonces, para evitarnos ese paso, hacemos lo siguiente. Vamos a activar la herramienta expresión, damos doble clic dentro de un compás, la seleccionamos y mira que acá podemos decir que queremos asignar esto a todos los pentagramas que tengamos en el score. De esa manera lo hemos hecho en un solo clic. Ajustamos la ubicación y ya tenemos esta indicación de compás que de tanta utilidad nos va a resultar. Ahora no te me vayas porque falta resolver la parte de la grafía. Cuando estamos trabajando en 3/4 está bien que la forma de hacer las barras entre las corcheas sea esta, pero de pronto cuando queramos que un compás esté de 6/8, este barrado no nos conviene. Para ello vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Das doble clic y esto selecciona todo tu score. Vienes a este menú que se llama Acciones y luego vas a la opción que dice Redefinir barras de unión según indicación de compás. Acá vamos a seleccionar, como es un ritmo muy latino, este 6/8 se mide a 2 tempos de blanca con puntillo. Entonces elegimos las 2 blancas con puntillo y damos OK y mira que automáticamente ha generado una nueva forma de agrupar las corcheas. Así podrías entonces trabajar el arreglo, la composición, en qué lugares quieres que el acompañamiento esté en 3/4 y de pronto la melodía en 6/8. Esto también sucede mucho en el repertorio que están en los llanos orientales, en límites con Venezuela y también en gran parte del territorio venezolano. En el joropo hay varios ritmos que tienen también estas mixturas muchas veces de parte del intérprete que está acompañando una melodía y mientras arriba está sucediendo algo en 6/8, abajo el acompañamiento está en 3/4 o pasa que en segmentos está a 3/4 y en otros momentos a 6/8. Entonces esta sería una manera muy oportuna de resolver esta forma de unir las corcheas. Espero te haya resultado de utilidad el contenido que hemos visto en el día de hoy. Agradezco mucho que hayas llegado hasta este momento del video. Te recomiendo compartirlo a un colega de la música que consideras que le pueda ser de utilidad esta información y por favor, si no te has suscrito, hazle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones y también déjame un comentario. ¿En qué canción pensaste con la asociación de 3/4 y 6/8? Un placer estar contigo, seguir compartiendo información, tu apoyo en la manera en que te lo acabo de decir es muy importante. Gracias por haber llegado al video hasta este punto. Esa es la razón de ser para que sigan sucediendo publicaciones como esta. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical.